De modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo significa estar en una unión con Él, una unión espiritual, una unión con su vida y una unión con su muerte. Es esa unión vital con Él. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos adversos a su voluntad, pero ahora hemos decidido aceptarlo, como nos dice la palabra de Dios en Juan su capítulo 1, su verso 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es un esfuerzo humano. Ser hijo de Dios no es una intención personal. Ser hijo de Dios es el fruto de una obra espiritual de parte de Él en nuestra vida. Es la obra del Espíritu regenerándonos y haciéndonos nacer de nuevo, no de agua sino del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo significa estar en una unión con Él, una unión espiritual, una unión con su vida y una unión con su muerte. Es esa unión vital con Él. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos adversos a su voluntad, pero ahora hemos decidido aceptarlo, como nos dice la palabra de Dios en Juan su capítulo 1, su verso 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es un esfuerzo humano. Ser hijo de Dios no es una intención personal. Ser hijo de Dios es el fruto de una obra espiritual de parte de Él en nuestra vida. Es la obra del Espíritu regenerándonos y haciéndonos nacer de nuevo, no de agua sino del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 5, su verso 17. Y leo en nombre de la máxima autoridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero repetir este texto de 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero que usted incline su rostro y pidamos al Señor dirección. Excelentísimo Dios y Padre que mora en gloria, te alabamos, reconocemos tu poder, soberanía, reconocemos que por ti y para ti son todas las cosas. En esta mañana, Señor, reconocemos nuestra dependencia absoluta y total de ti. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad en Cristo Jesús. Necesitamos tu palabra como alimento, necesitamos tu palabra como lumbrera a nuestro camino, necesitamos tu palabra como fundamento eterno en nuestras vidas para nuestra fe. Espíritu Santo, en esta hora amplía la capacidad, el entendimiento de todos y cada uno de nosotros para conocerte por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Quiero compartir algunas verdades de forma, digamos, sintetizada, porque este texto que hemos tomado como base para poder hurgar algunas verdades y extraer algunos principios importantes para nuestra vida, es uno de los textos que yo en lo personal lo he tomado durante toda mi vida cristiana. Es el texto
número uno que me aprendí de memoria cuando el ya pastor en la presencia del Señor, Beato Araujo, que fue la iglesia donde Dios me rescató, donde Dios cambió mi vida y donde tuve el encuentro con él. Un joven llamado Hugo me dijo: tú necesitas meterte en la palabra de Dios. Él sabía el trasfondo de donde yo venía. Él sabía el entorno de donde Dios me había rescatado. Él conocía todo el estado espiritual en el cual yo había venido a los pies de Cristo. Y él me decía: tú no necesitas cualquier ambiente, tú necesitas una atmósfera donde tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas tener verdaderamente una experiencia transformadora en este camino. Tú no puedes ser un cristiano común y corriente. Tú tienes que comprender que ya tú no eres el mismo y en ti se tiene que marcar una diferencia. Yo le dije: pues bueno, escuché el consejo y me dijo: hay un texto que quiero que te lo aprendas de memoria y que todas las mañanas, cuando tengas la oportunidad de mirarte frente a un espejo, tú te recites ese texto llamándote por tu nombre. Y cada mañana me levantaba y leí ese texto. Recuerdo que no tenía una Biblia normal, sino que tenía un Nuevo Testamento de los pequeños, de los Gedeones. ¿Cuántos se recuerdan de eso todavía? Un Nuevo Testamento de eso de bolsillo. Y leía cada mañana y lo tenía subrayado: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y él me decía: tiene que permitir que el Espíritu Santo haga realidad ese texto en tu vida diariamente. Y es uno de los textos que yo mantengo, como dice mi madre, entre eja y eja. Y a todo nuevo creyente y viejo creyente trato de hacerle entender que ese texto no debe de ser una lectura común, sino que debe de ser una realidad en nuestra vida. Una realidad en nuestra vida. Y hoy yo no quiero quizás profundizar tanto, porque aquí no es necesario hacerlo, pero quiero enfatizar algo muy elemental. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Esto es muy importante. El texto es puntual: de modo, o sea, de forma o condición, de modo que si alguno reconoce, de modo que si alguno acepta, de modo que si alguno abre la puerta de su corazón, de modo que si alguno entiende que la opción más importante de su vida está en Cristo, entonces puede obtener un beneficio que nada en esta tierra le va a aportar. El apóstol Pablo hace algo muy interesante. Es que el contexto en el cual el apóstol declara esta verdad o este texto es en un estado de defensa. El apóstol Pablo estaba siendo atacado, estaba siendo ridiculizado, y el apóstol Pablo empieza a hacer una defensa de su ministerio ante las críticas de los hermanos carnales de Corintio, ante la desconsideración de muchos que estaban allí en derredor de él. Él empieza a defender su ministerio, pero no lo hace de una forma arrogante, sino lo hace de una forma, ¿verdad?, experimentar. Él empieza a experimentar que el evangelio, que la gracia, que la realidad que él tiene en Cristo Jesús no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y que el mensaje que él estaba trayendo no era filosófico, no era humanista, no era oportunista, sino que era un testimonio vivo de su persona en cuanto a su relación con Cristo. Y él dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. En otras palabras, él centra que el evangelio que él estaba predicando, el evangelio de Cristo, es un evangelio que transforma, cambia y regenera. He dicho que el evangelio que el apóstol Pablo estaba defendiendo es un evangelio que transforma, que regenera, que cambia. Amén. Que reforma la vida del hombre y de la mujer. Y ese es el evangelio que todos y cada uno de nosotros aquí hemos recibido. Una vez recibido este evangelio, ese evangelio ha sido poderoso en nosotros. Por eso el apóstol Pablo declaraba: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Para el que cree. Y el apóstol Pablo está llamando la atención sobre el efecto que él ha tenido y que otros pueden tener al estar en Cristo. Amén. Al estar en Cristo. Si yo le pregunto a usted en el día de hoy, ¿dónde está usted? Usted me diría: estoy en el templo. Estoy en el templo. Perfecto. Eso es muy importante, que usted tenga un sentido de ubicación, ¿verdad? Que usted tenga un sentido de dónde está usted en este momento. Físicamente, si usted se va a su casa y alguien te pregunta y te llama por teléfono: ¿dónde tú estás? Bueno, yo estoy en mi casa, y usted lo puede decir con toda seguridad, porque usted está en el entorno familiar, usted está en su hábitat, usted está en su domicilio. Si por ejemplo usted se va a una clínica a visitar a un enfermo, alguien te llama y te dice: ¿dónde tú estás? Usted puede darle la referencia de su ubicación. La ubicación física de nosotros es una bendición, porque nos da a nosotros la orientación para poder guiar a otro hasta el punto donde nosotros estamos. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Esto es muy valioso. Pero ¿qué le digo a usted en el día de hoy? Eso es interesante, tener ese sentido de ubicación, tener ese sentido, amén, de referencia de donde nosotros estamos. Pero si yo le pregunto a usted, gloria al Señor, ¿dónde está usted espiritualmente? Físicamente es fácil de uno ubicarse y ubicar a otro. Estoy en la sala, estoy en la habitación, estoy al lado de la vecina. Físicamente podemos tener la capacidad de ubicarnos y ubicar a otro. Pero espiritualmente, cuando nos pregunta: ¿dónde tú estás espiritualmente? Y yo le quiero pedir que usted le haga esa pregunta a su hermano que está más cerca de usted: ¿dónde tú estás espiritualmente? Esa es la pregunta que el Señor le hizo a Adán en el huerto del Edén. Una vez Adán peca, Adán se esconde, trata de ocultarse, y Dios, como caballero, al fin entra en el ambiente donde está él y le pregunta y lo llama: Adán, ¿dónde tú estás? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. Uno de los atributos de él es que es omnipresente, es omnisapiente. Nada se oculta. La Biblia dice que todo está desnudo, al descubierto, transparente ante los ojos de él. Nada se oculta. David lo declaró de esta manera: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿De dónde? ¿A dónde me puedo ocultar que tu espíritu no me alcance? Sin embargo, cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde tú estás?, Dios no le está preguntando a Adán la ubicación geográfica y física donde él estaba, porque Dios sabía dónde él estaba. Lo que Dios quería era que Adán se ubicara, que él mismo comprendiera dónde él estaba. ¿A dónde tú estás? ¿De dónde tú has caído?
¿Cuál es el lugar donde tú has descendido? Quiero que esté consciente donde tú estás. La pregunta no es por mí, la pregunta es por ti. Para que tú tengas una referencia de dónde tú estás ubicado espiritualmente. ¿A dónde te han llevado tus decisiones? ¿A dónde te ha llevado el violentar el principio de la sujeción? ¿A dónde te ha llevado eso? Adán no supo qué responder. No le pudo dar una ubicación correcta. Simplemente admitió que tuvo miedo y se escondió. Cuando nosotros venimos a la palabra y al texto que nos ocupa, es un texto que debe de ubicarnos. Es un texto que debe de darnos a nosotros una referencia personal de dónde estamos nosotros, en quién estamos nosotros, y también que otros puedan tener una referencia de nuestra ubicación y que el infierno sepa dónde nosotros estamos. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De modo que la frase, de modo que si alguno está en Cristo, yo quiero que usted se olvide de todo lo demás y usted diga conmigo, en Cristo. En Cristo. ¿Qué implica? ¿Qué significa estar en Cristo? Delante de Dios hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de grupos delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia de Dios, el mundo está dividido en dos: los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. ¿Alguien me sigue? Repito, delante del Señor las cosas están divididas en dos: los que están en luz y los que están, dígalo, los que están en tiniebla, los que están en un estado de vida y los que están en un estado de muerte espiritual. Los que están en Cristo y los que están en Adán. Los que están en el Espíritu y los que están en la carne. ¿Alguien me sigue? Los que están en la verdad y los que están en la mentira. Delante de Dios no hay posición neutral. Delante de Dios no hay posición ambigua o dual, no la hay. Delante de Dios hay que estar definido: o estamos o no estamos, o somos o no somos. De modo que el apóstol Pablo hoy nos lleva a nosotros a una ubicación referencial para que nosotros estemos convencidos dónde nosotros estamos y que otros sepan dónde nosotros estamos. Gloria al Señor. La frase en Cristo es más que una declaración verbal o una palabra bonita. La expresión en Cristo habla de una posición. ¿De qué habla? Ay, ay, ay. Habla de una posición. Aleluya. Estar en Cristo habla de una jurisdicción. Hablar de en Cristo habla de una esfera. Habla de un perímetro. Aleluya. En Cristo nos habla a nosotros de estar bajo Él. Estar bajo su cobertura, estar bajo su obra, estar bajo su propósito, estar bajo su voluntad, estar bajo su gloria, estar bajo su unción, estar bajo su poder y su fuego. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Esto es muy importante. De manera que en el día de hoy yo quiero entrar en la médula de lo que quiero compartir con usted. Estar en Cristo es una esfera que nosotros tenemos que estar conscientes. De modo que si alguno está en Cristo,
El estar en Cristo significa estar en una unión con Él, una unión espiritual, una unión con su vida y una unión con su muerte. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Es esa unión vital con Él. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos adversos a su voluntad, pero ahora hemos decidido aceptarlo, como nos dice la palabra de Dios en Juan su capítulo 1, su verso 11 y 12. Aleluya. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es un esfuerzo humano. Ser hijo de Dios no es una intención personal. Ser hijo de Dios es el fruto de una obra espiritual de parte de Él en nuestra vida. Es la obra del Espíritu regenerándonos y haciéndonos nacer de nuevo, no de agua sino del Espíritu. Del Espíritu. Estar en Cristo es participar de todos sus padecimientos. Estar en Cristo es participar de su muerte y resurrección. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado. Muerte al pecado. ¿Muerte a qué? Al pecado. Estar en Cristo es una posición legal. Vamos. Estar en Cristo es estar en una posición legal. Acabo de decir que a los que le recibieron les dio potestad. En otras palabras, le dio el derecho, le dio la legalidad, le dio el reconocimiento jurídico para ser declarados hijos de Dios. Y nos dice entonces Romanos capítulo 8, y si hijos, también herederos. Alaba la gloria de Dios. Y si herederos, también coherederos con Cristo. No es una posición común, es una posición legal con derecho. ¿Alguien está aquí todavía? Es una posición legal, porque fuimos adoptados y fuimos justificados, de modo, aleluya, que si alguno está en Cristo, tiene una posición legal delante del Señor. La Biblia dice en Romanos su capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estar en Cristo es estar justificado. Ay, 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 ay. Estar justificado es ser absuelto de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No nos pueden condenar. No tienen derecho jurídico. El diablo, el pasado. Ay, por favor, alguien agarre esto. Tu pasado, tus errores, tu ayer no tiene incidencia sobre tu destino profético. El enemigo no te puede traer tus antecedentes porque ya fueron borrados en la cruz del Calvario. Ay, yo usted dijera amén más fuerte. Yo usted dijera amén más fuerte. El enemigo no te puede recordar experiencias del pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo, ay, dígalo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aleluya, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, las cosas viejas representan esa vida pasada, esa vida de condenación fuera de Cristo. Esa vida irredenta, esa vida humillante por causa de nuestra condición. Estar en Cristo es vivir en una esfera divina. Ay, Dios mío.
He dicho en una esfera divina. He dicho en una esfera divina. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. He dicho que fuimos trasladados, fuimos mudados. Alaba la gloria de Dios. Hubo una transición, hubo una traslación, hubo un movimiento, aleluya, que nos movió de la oscuridad hacia la luz. De manera que nosotros en Cristo cambiamos de una esfera de condenación a una esfera de salvación. ¿Alguien está aquí todavía? Gloria al Señor. Cuando la Biblia habla de que, o el texto puntualmente, que las cosas viejas pasaron, está hablando de esa vida antigua, está hablando de ese desorden de pecado, de esa condición impía en la cual nosotros vivíamos, ajenos a la vida de Dios, adverso al propósito de Dios. Vivíamos en un estado de condenación y juicio en la presencia del Señor. ¿Me sigue? Cuando habla de las cosas viejas, también habla del imperio de la ley. El imperio de la ley mosaica, que solo nos conducía a la conciencia pecaminosa, pero no podía liberarnos de ella. Gloria al Señor. Cuando habla de las cosas viejas, está hablando de un antes en nuestra vida. Y qué bueno que cuando Cristo llega produce un antes y un después. Ay, por favor. ¿Cuántos tienen ese AC en su vida? ¿Cuántos tienen ese AC antes y después de Cristo? Yo no sé si usted puede decir, pastor, yo soy testigo de ese antes y de ese después, porque antes era una persona depresiva, era una persona rebelde, era un contumaz, era un desobediente, era una persona altiva, orgullosa, prepotente, era una persona hechicera. Me gustaba la lujuria, me gustaba todas las cosas, pero eso era en la vida vieja. Pero ya yo estoy en la vida vieja, alabado sea Dios, porque yo fui trasladado, aleluya. Las cosas viejas Cristo las cortó, Cristo se metió, aleluya, entre mi pasado y mi futuro y marcó un nuevo presente en mi vida. Por eso ahora las cosas viejas no tienen poder, no tienen autoridad. Las cosas viejas te pueden asediar, pero no tienen derecho. Las cosas viejas te pueden perturbar, pero no te pueden dominar, porque tú estás en Cristo. Alaba la gloria de Dios. Y cuando habla, he aquí todo es hecho nuevo, habla de una nueva creación en nuestra vida. El nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto en Cristo Jesús trajo todo lo nuevo de Dios sobre nosotros. He dicho que el pacto en Cristo trajo todo lo nuevo de Dios a nosotros. Por eso se habla del viejo pacto que está viejo y a punto de desaparecer. Y el Señor nos dice en el libro de Hebreos, Cristo hablando simbólicamente, quita lo viejo y establece lo nuevo. Gloria al Señor, refiriéndose a ese nuevo estado, esa nueva posición legal y jurídica que tenemos en Cristo Jesús. Lo nuevo significa abrazar, estar y disfrutar la gracia de Dios. Lo nuevo significa disfrutar de los beneficios de la justicia de Cristo en nosotros. He dicho disfrutar de la justicia de Cristo en nosotros. Le voy a explicar esto más sencillo. La justicia consiste en darte lo que tú te mereces. En eso consiste la justicia.
El sentido de justicia te da la proporción de lo que tú te mereces. Eso es la justicia. Le paga a cada quien lo que se merece. Pero la justicia de Cristo no vino como la de los hombres, sino que Él mostró su justicia por medio de su gracia. Ay, Dios mío. Por medio de su gracia mostró su justicia. Nos justificó por medio de la gracia. Ay, por favor. Entonces significa que si nos justificó por medio de la gracia, si la justicia humana y terrenal te da lo que tú te mereces, entonces la justicia que es por gracia, y nosotros entendiendo el concepto de la gracia o de la gracia, gracia significa don inmerecido. Entonces la justicia que es por gracia nos da a nosotros lo que no nos merecemos. La justicia de los hombres te da lo que tú te mereces. La justicia de Cristo por medio de la gracia te da lo que tú no te mereces. Ninguno merecíamos estar aquí. Dios bendiga a los querubines que están aquí. Yo no merecía esta honrosa oportunidad que me concede Dios a través del pastor Edward. No me merezco esto. No tengo los méritos. No tengo los atributos para poder estar impartiendo esta gracia gloriosa del Señor. No la tengo. Aleluya. Por eso es que en este camino nadie se debe de gloriar, porque esto no es por obra, esto no es por mérito, esto no es por capacidad, esto no es por habilidad, esto no es por talento, esto es por pura gracia. Alaba la gloria de Dios. Esto es por pura gracia. Aleluya. Esto es he dicho, esto es por pura gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es que es don de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. De manera que nosotros hoy en Cristo disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su justicia, disfrutamos de una absolución, de una amnistía espiritual en su presencia. El nuevo pacto trajo una reconciliación, y esa reconciliación produjo una relación, y esa relación produjo una comunión con Él. Gloria al Señor. Esto es muy importante que usted lo entienda en el día de hoy.